cuando estaba en una tarde fatal, el muy buen zaguero central izquierdo arregló el problema en el fútbol de la azotea. Hoy es un concentrados distinto. Estamos acá, Sole, ¿todo bien? ¿Cómo andas, Martín? Bien, bien, todo bien. Bueno, ya lo veían por ahí a Quique, era justamente un día que queríamos elegir para contar de un hombre que ha sido de la casa, de un periodista, de un colega, de un amigo en algunos casos, ¿no? En el mío, por supuesto, y referencia también por generaciones. Y bueno, nada, fue parte de la pantalla de Canal 5 durante mucho tiempo. Así que nada, el programa y concentrados, decidimos a nivel de producción dedicar y abrir un poco las puertas a lo que fue, a lo que significa, tanto a nivel humano, a nivel profesional, Enrique Januzzi. Por eso hoy va a ser un día de recuerdos y de homenajes para el gran Quique Januzzi. Solé. Sí, sentimos que era necesario homenajear a un profesional como Enrique Januzzi por el valor que tuvo para una carrera tan compleja como lo es el periodismo, por la importancia también y por lo que marcó, sobre todo en el periodismo deportivo. Más de 30 años en Radio Universal, en Estadio 1, en Deporte Total, en Canal 10, aquí en Canal 5 también. Y uno de sus compañeros más entrañables en su carrera fue Alberto Kessmann, y por eso nos parecía muy oportuno e importante que Alberto también sea parte de este homenaje a Enrique Januzzi. Por eso allí está junto a Alberto nuestro compañero Santiago Castro. Queremos verlos, queremos escucharlos para hablar un poco. Santi, ahí te vemos. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Sole, Martín? ¿Cómo andan por ahí? El saludo grande para ustedes. Como lo comentaban, estamos precisamente aquí con Alberto Kessmann, a quien le agradecemos muchísimo la gentileza, estos minutos. Buenas tardes, Alberto. Bueno, buenas tardes, Santiago. Con mucho gusto estar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, un poco, recién lo comentaban nuestros compañeros en piso, un programa que va dedicado plenamente a Quique Januzzi. Bueno, en principio la consulta básica, ¿no? Estos primeros días, estas primeras sensaciones después del fallecimiento de Quique, ¿qué recuerdo genera, qué desata, digamos, en términos de emociones, de recuerdos y demás? Bueno, en realidad que uno nunca se acostumbra a que un amigo se vaya y que sea tan repentino, porque uno piensa que la gente que conoce y quiere va a estar toda la vida al lado nuestro y va a estar toda la vida al lado nuestro, es como los padres, como los hermanos, como la familia. Cuando uno trabaja tanto tiempo y trabaja y viaja junto con un compañero que se transforma en un amigo, un hermano, muchas veces en un consejero, muchas veces también intercambiando las ideas, se hace difícil pensar que ya no está. Pero bueno, la vida es así. Esta vez le tocó a él, mañana le toca a algún otro. Acaba de irse al cielo también Pinocho Sosa, un gran artista, un personaje del carnaval uruguayo, de lo popular. Bueno, Januzzi también se fue dentro de su enorme popularidad, porque hacía más de 5 años que no estaba trabajando y la gente lo recordaba con el mismo cariño que cuando trabajaba, con el mismo respeto y la misma admiración. Y eso para mí es muy grato porque, primeramente, cuando hablaban de Januzzi, también lo relacionaban conmigo, y cuando hablaban de mí lo relacionaban con Januzzi. Entonces esta misma idea que tengo yo la hubiera tenido él si a mí me hubiera tocado irme al cielo. Por lo cual entiendo que todos los homenajes que se le hicieron y los reconocimientos están asociados a lo que él brindó a la gente, lo que él se brindó por la profesión y el respeto que la gente, el cariño que la gente le tenía. A propósito de eso, fueron alrededor de 30 años compartiendo trabajo desde lo profesional y, como usted mencionaba, desde lo humano, obviamente también experiencias. ¿Qué reflexión genera a partir de esa dupla, ¿no? En lo periodístico, digamos, o en lo profesional, a propósito del legado de Januzzi, obviamente permanentemente a su lado en lo laboral? Bueno, sinceramente yo tengo una historia muy linda en la Radio Universal. El año que viene voy a cumplir 50 años en la radio y desde el comienzo mismo debo reconocer que me ha tocado trabajar con grupos humanos realmente magníficos. Ha pasado Firosi, el doctor Amadeo Tatti, digo por orden, no por orden delegada, después de Amadeo Tatti, el doctor Ariel Del Bono, a quien recuerdo como un hermano de la vida también y que se nos fue. Ha pasado Julio César Gard, ha pasado el Quique Januzzi, y todos quienes han pasado en el trabajo, gente que todavía está viva, que estuvo conmigo trabajando, como el Fito de la Torre, que es un hombre ilustre.
locución comercial, el poeta Julio Toyo, con quien siempre cambio ideas, me hablo con él, tiene más de 80 años y sin embargo tiene esa misma lucidez y esa misma gracia y conocimiento de toda la vida. Y el Quique Giannuzzi se transformó en esa comunidad que formamos en un hombre muy importante, siendo el comentarista más escuchado de este país durante mucho tiempo, formando una dupla con el doctor Del Bono que la va a recordar toda la vida todo el mundo que vivió esa época y que vive la época de hoy. Y eso para mí es muy grato ya en el recuerdo, y es grato pensar que no pasamos en vano y que no trabajamos en vano, trabajamos para la gente, y aquello que con la gente todo, sin la gente nada, está siempre pegado a lo que hacemos, no yo, sino el equipo el cual integro. Alberto. Y hasta el día de hoy, porque hoy en día ya no está más Quique Giannuzzi, ya no está más Del Bono, hace muchos años que ya no están con nosotros trabajando, efectivamente, pero es un momento de los Farías, de los Richard Arce, de los Richie, de los Rafael Castillo, de Velasco, de Cerveto, de la gente que está hoy trabajando, que está haciendo lo mismo con un impulso tremendo, y Dios quiera que puedan llegar a esa brillantez que han llegado los que te he nombrado, que para mí son inolvidables hermanos de la vida. Alberto, muchísimas gracias por esto. Gracias. Corazón. Muy bien, muchas gracias. Justito. Bien, sí, justito. Aguantó hasta ahí. Bueno, pero pudimos escuchar a Alberto Kessmann y también fuimos a buscar a Mario Bardanca, ¿no? Otro gran periodista deportivo que hay en nuestro país, que lamentablemente últimamente lo vemos muy poco en los medios, muy querido y gran compañero de Enrique Giannuzzi. Exacto, sí, por ahí, ¿no? Amigo de Quique. Por supuesto que a nivel humano tenían permanente contacto y semanal, y eso lo sé, y a nivel profesional fueron parte sobre todo en Deporte Total, de más de 10 años de continuidad, y compartiendo también la mesa de Estadio 1 en un momento en donde no había muchos lugares, sobre todo porque ambos tomaron una carretera de opinión que los fue relegando de algunas posiciones y lugares en los medios de comunicación. Ahí se abrieron algunas puertas puntuales como Deporte Total o Estadio 1 en donde podían seguir desarrollando su periodismo, y también, por supuesto, el valor que tiene el caso, por ejemplo, de Alberto Kessmann o de Carlos Muñoz, que ante justamente todo lo que implicaba ser parte de ese sistema y de oponerse a algunas cuestiones, los mantuvieron, ¿no? Incluso ellos mismos, siendo parte a veces de algunas cosas, sí, recibiendo las presiones, los mantuvo. Bueno, Alberto siempre y hasta el último día en Radio Universal, y lo mismo Carlos también en Deporte Total. Así que Mario Bardanca protagonizó, entre otros hechos, el más notorio y el más público, que fue cuando los bajaron del avión. Yendo a Colombia. Yendo a Colombia, a un partido de Uruguay, en un momento en donde la empresa Tenfield decidió bajarlos del charter, a Bardanca y a Giannuzzi. Como amigo, como profesional, la palabra de Mario Bardanca sobre Quique Giannuzzi. Dale. La definición de zurda contra el palo que le permite la victoria trabajada, dificultosa frente a Metz. Primero, sorpresa, por lo inesperado. Para las pérdidas uno nunca está preparado. A veces hay circunstancias que determinan que uno vaya enfocando esa situación no deseada. En este caso fue sorpresa total, absoluta, más por el vínculo desarrollado y fundamentalmente por el vínculo mantenido. En el último tiempo, el Quique era una referencia constante, pero una fuente de consulta permanente. Y se había generado una suerte de complicidad, un ida y vuelta. Él ya estaba en el lugar que había elegido y se había vuelto de alguna forma inimputable. Desde ahí el Quique decía lo que sentía, estaba muy, muy al tanto de todo lo que pasa en el fútbol especialmente, era un apasionado por el tema y siempre estaba con lo que rascando y sabiendo qué había detrás, qué pasaba, qué mar de fondo existía. Las tenía todas el Quique, y siempre con su lenguaje particular y allá en su Piriápolis y con un aire distinto te dejaba caer unas salidas oportunísimas que lo ponían en un lugar muy especial. El cambio de mensajes con el Quique del último tiempo, espectacular, incomparable. De alguna manera, que ocurra este tipo de cosas, como que te arrancan algo que vos tenés ahí instalado, ni pensar lo que pasa por la cabeza, por el interior de sus familiares, ¿no? Pero es una pérdida muy grande la de Quique. Hernández fue titular, entraron durante el segundo tiempo, tanto esa previa de Giannuzzi, después el comentario de Giannuzzi,
A mí me gustaba mucho cómo comentaba el Quique, cómo veía el fútbol y cómo decía el fútbol, con ese gracejo tan especial y esa condición de hombre que caminó el asfalto y que apoyó el codo en el estaño, tenía el estaño en el mostrador y que sabía, con algunos términos muy particulares, pintarte lo que en la cancha pasaba. Él hizo de la previa un programa, un espacio dentro de la globalidad de la transmisión deportiva universal. Y después, trascendiendo en sí mismo el cumplimiento de la tarea con los matices que Januzzi le daba, para mí, para algunos de nosotros contemporáneos, Januzzi fue una referencia. ¿A qué voy? Cuando surgimos, uno habitualmente trata de buscar y encontrar en sus mayores la guía, ¿no? Ese puerto seguro a donde ir para intentar entender por dónde hay que continuar. Y yo capaz que me ponía en una postura demasiado exigente, aspirando, pretendiendo de mis mayores por algunos aspectos, ¿no? Recorrido, espalda, reconocimiento popular, hasta posición económica, si querés. Esperaba algo más de ellos, siempre, muy demandante de mi parte. Y tantas veces no lo encontré, o al menos pretendí que hubiese sido distinto. Sin embargo, miré para el costado y lo tuve en Januzzi, con recorrido, con el seguimiento de mucha gente, capaz que sin la posición, el respaldo económico que otros más vinculados al perfil empresarial tenían. ¿Por qué menciono esto? No debería tener que ver, porque a veces es el hombre y sus circunstancias. Y la necesidad tantas veces es enemiga de las decisiones libres. Y el Quique, estuviese donde estuviese parado, siempre fue igual y procedió de la misma manera. Entonces era ese espejo, esa referencia en la que tantas veces nos miramos. Capaz que para muchos no es un rostro conocido, pero es una voz inigualable y única a nivel de comunicación deportiva en la radio. Adolfo Latorre, Fito Latorre, conocido y recién además lo nombró Alberto Kessmann. Gracias por acompañarnos también en este programa homenaje. Gracias. Yo soy el agradecido porque es para mí muy importante poder participar en este recuerdo del gran amigo, que trabajamos tantos años juntos, no solamente profesionalmente, sino en forma paralela con nuestras propias vidas, porque tantos años, de 30 años, fíjate que los hijos crecen, se casan, tienen hijos y nosotros seguimos trabajando. Así Desde el momento que ingresó, además, ya estabas ahí. Claro, yo empecé en el 76 con Alberto. Y él y Januzzi en el 85. Así que le llevo unos cuantos años de ¿Tenés algún recuerdo de aquel momento cuando recién se conocían? Sí, justamente yo lo contaba el otro día en la radio porque me hacían algo parecido a esto. Me acuerdo que en el año 85 Uruguay peleaba la clasificación al Mundial del 86. Entonces, como los presupuestos eran un poco cortos, Alberto le había dicho, mira, si clasifica Uruguay, entras a trabajar con nosotros. Entonces, me acuerdo que él estaba... Qué suerte que clasificó. Claro, entonces él estaba frente a la cabina nuestra allá en el estadio y cuando ganó Uruguay se dio vuelta, sonrió y yo le dije, bienvenido Enrique, sos compañero de nuestra radio. Ya vamos a ir derecho a lo que muchas, y que va a ser además seguramente una primicia para muchos, y es una de las grandes frases de Enrique Januzzi, era textualmente... No te comas la pastilla. No te comas la pastilla. Y eso, por supuesto, que esas cuestiones puede haber surgido espontáneamente, se puede haber dado a través de una historia, y hoy Fito nos va a contar realmente cuál es el origen de la frase de Januzzi. Sí, yo te contaba anteriormente que fue así. Hasta el propio Enrique tenía un poco la nebulosa de cómo era la cosa. No se acordaba bien cómo había resultado esa tarde en cual a él se le ocurrió decirlo. Porque Enrique tenía una memoria fantástica, como uno que tengo por aquí cerca, que eran dos monstruos de la... yo te voy a contar otra historia después. Después vamos a contar la otra. Y entonces él recordaba todo siempre, pero tenía un problemita. Cuando él quería recordar una frase hecha, o un eslogan, o un refrán, ahí se le entregaban los cables. Que a veces hay que aprenderlo para la misma transmisión. Claro, alguna frase, alguna cosa Era capaz de decirte, en casa Herrero no entran moscas. Claro, sí. Pero se acordaba de los equipos de 70 de memoria. Claro, ahí va, pero de otras cosas así increíbles.
Entonces, esa tarde, me acuerdo que no era en la previa, era al final de la transmisión, esa hora cuando ya se apaga la luz del estadio, cuando ya querés irte para tu casa. Y él estaba haciendo un resumen de todo lo que había pasado en el día y problemas políticos del fútbol, como él siempre andaba él en la vuelta. ¿Estaban en la cabina ahí ustedes? Estábamos los dos en la cabina, los dos solitos. Entonces él quiso, porque en la época nuestra se leía mucha novela policial. Entonces había muchos espías y detectives que usaban una famosa frase que se decía cuando no le creía al hábil declarante o andaba en una pista que era la equivocada, decía: yo no me trago esa píldora. Ok. Más, el agente F-86, ¿se acuerdan ustedes del agente F-86? Sí, claro, lo recuerdo, a pesar de mi joven edad. Claro, bueno, yo lo veía en blanco y negro, así que imagínate la edad que tengo. Entonces, él la usaba también, parafraseando la frase de los otros. Y él decía: yo no me trago esa píldora. Entonces Enrique quiso decir eso, me miró a mí, porque él me miraba a ver cuando le salían o no le salían los refranes, y me dijo: yo no me como la pastilla. Y me o sea, él quiso meterla de la píldora y no le salió. Yo no me como la pastilla, pero en realidad yo no me trago esa píldora. Y me miró a mí como diciendo, lo dije bien, y yo le hice así como diciendo, bueno, pero se entendió. Acabas de meter una de las frases más importantes de lo que Alberto le encantó porque la escuchó, le encantó, y sabes cómo es él para la frase ese. Sí. Entonces la empezó a meter y bueno, entre los dos, hasta que la gente tenía la sensación de que era de Alberto, pero en realidad era una de Januzzi, ¿no? Hoy hablaban también de las previas, ¿no? Y hablaba Mario de esos momentos. También fuiste parte de esa dinámica laboral, de adaptarte también a muchas cuestiones que se fueron convirtiendo en un programa dentro de la transmisión del Claro, ¿no? Claro. Y él creaba, continuamente creaba espacios, momentos. Sí. Eso fue muy novedoso, el tema de generar los espacios. Claro, y además nos combinábamos bárbaro en cuanto a meter los avisos, que era mi función, que entrara todo lo que él tenía programado, que además siempre había algún imprevisto que se agregaba, así que había que balancear todo ese tipo de cosas. Y bueno, y sí, se convirtió en la previa. Yo me acuerdo el día que él le anunció que se iba a retirar, pero te juro, esa tarde empezaron a golpear la puerta de la cabina atrás, gente del fútbol, dirigente del fútbol, futbolista, a decirle: pero señor Enrique, ¿qué vamos a hacer a la 1 de la tarde? ¿Qué vamos a aprender a la 1 de la tarde para esperar hasta las 3 la hora del partido? Así, increíble. ¿Es cierto que jugaba de 10, que la movía o no? Porque él siempre decía eso, que jugaba en el no sé ahora después que Chandy lo diga, pero... Está la famosa anécdota que en el estadio, que jugaban. Sí. Creo que en un ratito vamos a escuchar algo. Cuando jugaba por el lateral y le pidió al rival para hacer un par de caños, ¿no? Algo de eso. Fue ese día. ¿Sabés quién jugó esa tarde increíblemente? Porque era un partido que hacían entre estrellas de la televisión, periodistas. ¿No había un clásico después o algo Claro, así? sí. No, era la previa de todo. La previa de un clásico, increíble, otro momento, ¿no? Que a mí Adrián Suárez, yo me quedé asombrado. Mira. Adrián, viste que tiene la forma de un jugador de fútbol chuequito. Sí, claro. Pero no sabía cómo jugó esa tarde. Pero no sé qué edad tendría Adrián Suárez o... La gente no sabía si miraba a Adrián Suárez o miraba a Januzzi, porque la rompió por la Olímpica, pero con alguna picardía, ¿no? Los recuerdos, me imagino, todos han hablado de lo que ha sido Quique también como persona, y vos decías que ha sido parte también de tu vida, acompañando a los hijos, acompañando a los nietos. Claro. Y además compartimos un mismo amor nosotros por el balneario Piriápolis. También. Claro, que él se fue, después que se jubiló, se fue a vivir allá, pero yo... ¿No serás vos el de la historia que cuenta que un amigo fue a pescar y... No. Se sacó una foto con la pescadería en el fondo y no había ido a pescar? No, con la pesca no tengo nada que ver. Nos reuníamos, nos veíamos, él caminaba todas las mañanas. Si vos ibas a Piriápolis entre las 8 y las 9 de la mañana, durante toda la Rambla, él siempre lo encontrabas caminando. Se decía de Punta Fría, Playa Grande a Punta Fría. Y yo pasaba en el auto y le gritaba: vos ya no sé decir la verdad, como dice el como generalmente pasa. Se mataba de la risa, el gordo me miraba. Fito, gracias por acompañarnos y ser parte de este programa homenaje y de recuerdos que creemos que merecía el lugar de Quique, además en una pantalla en la que él fue parte también. Yo soy agradecido porque participar de esto, la verdad que me llega al corazón. ¿Y cuántas veces habrá dicho cuestiones, ¿no? Como vos decías hoy, en la política, en donde él tomó también un partido que lo fue de repente cerrando puertas en muchos lugares? Exactamente. ¿Tuviste alguna vez en la cabina que bancar que alguien venga a meterle la pesada a Quique, no? No, que yo recuerde, no. Así en forma así física, no, pero mentalmente se le iban trabajando la cabeza, pero él siempre salió con su valentía adelante.
y con sus forma de pensar y de decir las cosas, y se convirtió en el gran Enrique Januzzi. Gracias, Fito. Ha sido un placer. Vamos arriba, muchas gracias. a vos. Un día vamos a traerlo a Fito para hablar de su carrera y de sus historias. Porque si habrá para contar, Sole, ahí cuando tengamos la mega, lo que estamos preparando. Carlos Muñoz también, hoy lo nombramos cuando hablábamos de Quique, cuando hablábamos de Alberto Kessmann, cuando hablábamos de tomar decisiones en un mundo que no es relatar goles y nada más que hablar de si la pelota entra o sale, sino que implica muchas cosas. El tomar decisiones, el saber que a veces se te van a cerrar las puertas, algunas se pueden abrir, pero en donde al final, y ahora Fito y Alfredo lo pueden comentar, Alfredo Chandi en un ratito va a estar con Sole, al final de la carrera también uno debe hacer un balance, un resumen, y creo que Quique en ese sentido siempre estuvo orgulloso de las decisiones que fue tomando. Y estuvo también muchos años, además de estar en Estadio 1, de haber trabajado con Alberto Kessmann en Deporte Total, con Carlos Muñoz, y fue la voz de fútbol italiano, de fútbol español, bueno, de muchas cuestiones que capaz que no todos recuerdan, pero ahí andaba. Y Carlos Muñoz también, y lo van a escuchar en el contacto, tuvo momentos en donde había muchísimas presiones para que Quique, para que Mario no formaran parte del programa. Muñoz y el recuerdo también a Quique Januzzi. Dale. Como primera cosa, cuando recibí la noticia el domingo, el sábado, no me acuerdo qué día era, la verdad que no lo podía creer, no podía creerlo directamente, y llamé a Alberto Kessmann y me confirmó que sí. Nos pusimos a llorar los dos en el teléfono, la verdad nos pusimos a llorar los dos en el teléfono, porque yo había estado con él, grabado mi programa, así vía Zoom, haría 2 meses. Y lo encontré lleno de vida, feliz, contento, viviendo en Supiriápolis, el lugar que él amaba en el mundo. Y no lo podía creer, la verdad que no lo podía creer. Pero lamentablemente fue así. Quique estuvo conmigo 18 años en Deporte Total. Quique fue la voz del fútbol italiano en Deporte Total. Una de las voces más importantes de Deporte Total, sin duda. Él, junto con Mario, junto con Diego, junto con Joel, fue una voz que a través de Deporte Total y a través de Estadio 1 no se cayó nunca y dijo las cosas que sentía y que quería y que creía que eran las cosas por las cuales luchó. Se fue un fenómeno de tipo, ¿viste? Que cuando la gente muere siempre se dice, era buen tipo. No, era buen tipo de verdad. Era buena gente de verdad. Era amigo de sus amigos de verdad. Y era un comentarista de mi flor. La política en el fútbol es lo que pudrió todo el fútbol. Todo el fútbol, todo lo que cansó a Januzzi, me cansó a mí y cansa a mucha gente, es toda esa porquería que hay adentro de la política del fútbol. Esos intereses mezquinos, absurdos, ese deber favores y golpear una puerta, tener que levantar la mano para que salga algo que no es favorable para el fútbol uruguayo, que es favorable para otros, ¿verdad? Y que a quien levanta la mano no le importa nada, porque él no pone nada y simplemente está haciendo un favor. Entonces, esas cosas son las que han cansado realmente y aburrido al fútbol uruguayo. Tanto a él como a Bardanca, a Mario, las presiones que yo tuve adentro de Deporte Total, no adentro de Deporte Total, por fuera de Deporte Total, eran enormes, ¿no? Fueron enormes. Pero yo siempre fui incapaz de callarle la boca a nadie, y menos se la iba a callar a 2 tipos que fueron leales absolutamente. De ninguna forma. Kessmann es Kessmann en esto del fútbol. Kessmann es Kessmann, primera fútbol universal.
Yo nací en una casa del barrio Bellavista, en General Farías y Ricauter. En Bellavista estaba, por ejemplo, el Negro García, que paraba el boliche de Paraíso y Ricauter, ahora se llama Carvajal. Siempre decía, salía medio toquete y espada y gritaba: Bellavista, el barrio donde reina la alegría. Y eso quedó. La alegría de él. La alegría de todos nosotros. 2 casas por General Farías, había Solé en el 50. Mirá. Ahí nacieron los hijos de Solé. Yo empecé fuerte en el periodismo en el 78 y Solé murió en el 75. El jugador antes tenía un diálogo con el periodista completamente Ahora cada vez menos. Cada vez menos. Jugaban los periodistas contra el Carrasco Lawn Tennis. En el equipo de los periodistas estaba Julio Ríos, el Negro Laurenzo. Las 2 primeras pelotas que me dieron, el que me marcaba a mí, me marcó en serio. Y yo vi y le digo, hermano, le digo, al que están insultando y gritándose a mí, déjame hacer un par de caños y me voy. Y tuve la suerte de encontrarme con Dalton Rosarriolfo, con Juan Ángel Miraglia. Yo con Dalton, él me decía sobrino. El periodista debe pensar sobre todo en el deporte, en cualquier actividad, que lo más importante es la noticia, no es la primicia. Respeto a las empresas, yo creo que todas las empresas tienen derecho a hacer los negocios que quieran. Yo lo que no estoy de acuerdo es con los que firmaron los contratos. Que a Bauzá no lo llevaron, no porque yo digo que la honestidad no se premia. Vos no sos más ni menos honesto, sos honesto. Claro. Pero un voto de aplauso de la Asamblea de Clubes de la Ciudad de Fútbol a Bauzá, por ser el único dirigente no manchado de la FER, de la Confederación. Coincidimos. No lo llamaron. Coincidimos. No le mandaron una nota. Coincidimos, te voy a decir. ¿Sabes por qué? Para por los aplausos, por lo menos de asamblea. Por el poder paralelo. De Más Unidos que Nunca, para mí tenían razón con todo lo que pedían y con todo por lo que luchaban, porque en el fondo está el derecho de imagen, está el derecho de ser libres los jugadores. Si vos mirás lo que paga la televisión a Nacional y a Peñarol y lo que le paga a los demás equipos y lo que le paga a la segunda división profesional, es irresistible. ¿Qué diferencia hay entre Tenfi, Sociedad Anónima, Monte Carlo, Canal 4, Tele 12? Claro. Yo no hago diferencia. Lo que pasa es que está metida en el fútbol. Hay un poder paralelo. Yo siempre dije que fue lo que provocó la crisis económica más grande del fútbol uruguayo. Nunca tuvimos la crisis económica que tenemos, y es a raíz de los contratos que hicimos con la televisión, donde el dólar en Guayabo valía 16 pesos y en las pizarras estaba a 30. Claro. Solamente en el Uruguay pasa eso. Sí. Pasaron de cobrar $20.000 a $7.000. El poder paralelo, que es ese poder de Divina Comedia, que es el verdadero poder del fútbol uruguayo, y apareció un granito, y es el poder de los jugadores, que no es cualquier poder. Tengo una anécdota de alguien que fue a pescar, no, porque se dio un caso de un amigo que fue a pescar y dijo: voy a traer una corvina. Entonces fue a pescar y no pescó nada, ni un resfrío. No, la clásica. Pero compró en una pescadería y se puso así, pero se olvidó de que atrás estaba la pescadería. Entonces sacó la foto y dice: muchacho, esto es lo que pesqué. Y cuando la fue a comprar, que en Piriápolis es un pesquero impresionante. La gente va desde Montevideo solamente a pescar. Claro. Hay gente que no se mete en la política y hay otras personas que entienden que la política es parte de la vida. Y así era Enrique Januzzi, que su último partido lo realizó el 6 de diciembre del año 2015, fue Peñarol ante Juventud de las Piedras en el Estadio Centenario, además que tiene una cabina en el Estadio Nasazzi, la cabina número 2 del Nasazzi está a su nombre. Vamos a seguir repasando anécdotas, historias de Januzzi de la mano de Mario Bardanca. Él entendía todo lo que pasaba, él sabía todo lo que pasaba. Tenía un gran compromiso profesional. Se prendía la luz de aire y Januzzi iba al aire con su tono elevado, con máxima intensidad y sabiendo todo, muy informado, muy comprometido con la tarea. Era una biblioteca con patas, andante, una memoria de elefante, sabía todo, para atrás lo que le preguntaras, una ilustración permanente. Hablar con Januzzi era aprender. Y más allá de los recuerdos, seguramente en lo que convencionalmente se menciona como el legado, seguramente se proyecta algo a futuro en la comunicación en particular, pero en la vida en general, a propósito de lo que dejó Quique Januzzi. A propósito, justamente con respecto a eso, ¿qué reflexión generás mirando hacia adelante, considerando lo que dejó en materia de comunicación y en general? Hay una huella. Hoy en día no abundan los espejos, no tenemos. Hoy en día, desde hace tiempo,
te decía, capaz que uno se pone en una posición demasiado exigente, pero está bueno que haya gente que te muestre, no desde el dicho solamente, sino desde los hechos, cómo es o por dónde se debería ir. Y eso lo hizo el Quique, y eso queda, eso está. Tuve oportunidad de sentarme a hablar con Pablito, con el hijo del Quique, por iniciativa de Pablito. Uno trata de ser respetuoso en estos momentos donde los tiempos de duelo para ubicar las cosas, para ponerlas en su lugar, son muy de cada uno. Y él tenía necesidad de charlar de todo y de nada. Y fue un encuentro maravilloso, donde capaz que él me lo confió como en una charla personal, ¿no? Pero también pinta el cuerpo entero al Quique. Pablo es profe de educación física. Pablo nació en Pocitos y empezó a jugar en juveniles de Miramar, y él cargaba con ser el hijo de Januzzi, pero aparte el botija de Pocitos. Y le costó muchísimo al principio. Y bastó que los compañeros lo conocieran para que fuera Pablo Januzzi. Hoy en día, además de trabajar en un club deportivo, es profe en una escuela de un barrio periférico. Allá anda justamente por Flor de Maroña, anda Pablito, y descubrió otras cosas, en lugares donde hoy no se pasa bien y donde la realidad es compleja. Todo eso lo construyó Pablito con vuelo propio. Pablo, ya su nombre Pablo, grande, tiene 30 y pico, pero ya está hecho y derecho Pablo, pero todo eso lo sembró el Quique. Hernández fue titular, entraron durante el segundo tiempo, tanto Godín como así también Cáceres y Pereira. Tengo que hacerle un homenaje, y detenernos en el recuerdo de Quique también es detenernos en plantear este intercambio de cuestiones, ¿no? Sobre la comunicación, sobre el periodismo, sobre las cuestiones del presente y las que también se dieron, y lo hacen básicamente con todos los que hablamos, buscan ese lugar para generar el intercambio de los referentes, de la opinión, de cómo más o menos Quique se ha manejado. Y también la intención era tener un tipo de la casa, porque también Quique además se ha identificado con este canal, porque en el momento más complejo Estadio 1 le volvió a abrir la puerta porque él ya había trabajado, capaz que ahora Alfredo hace un poco más de memoria en el arranque de la historia, pero les abrió nuevamente las puertas. Así que es un pequeño recuerdo también de Quique Januzzi, Enrique Januzzi de Estadio 1. Un editorial histórico, lo quiero decir, a uno cuando un compañero hace un trabajo bueno lo tiene que destacar. Me llenó de orgullo el editorial que hizo Bardanca en cuanto a lo que es la realidad y lo que ha pasado aquí en el Uruguay. Entonces, hay muchos que se quieren separar, como decir, nosotros no tenemos nada que ver. El malo es Figueredo. Sí, claro, ahora el malo es Figueredo, muy fácil. Pero nadie necesita decir que es el malo. Ya sabemos lo que ha hecho Figueredo. Lo dice la justicia norteamericana, lo dicen los informes. Yo pensé que eran 7 equipos de primera división. Veo que hay varios de la B. Hay de la B, de la A, son 4 y 3 creo. De la A y de la A. Se juntaron en una chacra para prorrogar el contrato de televisión 5 años más. Uno de los que quiere prorrogar, mirá el estado de situación que tenemos, uno de los que quiere prorrogar el contrato de televisión está involucrado en una final por el descenso. Recién hace algunos minutos Martín Franco junto a Fito Latorre hablaban de la memoria que tenía para algunas cuestiones Enrique Januzzi. Y vaya que es memorioso Alfredo Echandi, ¿no? Uno cuando habla de la memoria, de los recuerdos, de esas cuestiones, automáticamente aparece su nombre. Gracias por estar en Concentrados. No, gracias a ti, a todos los amigos por la invitación. Es un gusto estar contigo, Sole. Y bueno, la memoria, lamentablemente, cuando uno se va poniendo viejo, el disco duro se va ablandando un poco y ya no es exactamente lo mismo. Pero recordando a Enrique, tenía una memoria impresionante. Y yo me acuerdo que muchos viajes, lo estábamos hablando con Fito Latorre, nos poníamos a hacer un contrapunto. Vos no te acordás quién entró por fulano en tal partido. Entonces uno contestaba y después preguntaba el otro. Y así nos pasábamos horas. Y una vez que estábamos en Venezuela por un partido de la selección
y que tuvimos que hacer un largo trayecto en ómnibus, empezamos con eso y estuvimos un rato largo, varias horas, hasta que se levantaron varios que venían más adelante. Dice, cállense la boca, no dejan dormir a nadie, no sé cuánto. Bueno, era una forma nos cortaron el juego. Una forma de pasar el rato, pero también una manera de seguir activo, ¿no? De recordar permanentemente, ¿no? Además, Enrique, como éramos de la misma edad, más o menos recordábamos las mismas cosas. Además, íbamos al fútbol desde muy chiquitos y por lo tanto recordábamos y vimos jugar a jugadores que fueron muy grandes, que quedaron en la historia, y eso nos servía para hablar, para tener tema y hablar de esas cosas, ¿no? Alfredo, hace muchos años me comentaste, nunca vas a escuchar a alguien hablar mal de Ariel Del Bono. Y parece que con Januzzi pasa lo mismo, por lo menos uno tiene la sensación de que todos los comentarios y todos los recuerdos son positivos, y eso habla no solo del Januzzi profesional, sino del Januzzi persona. Exacto, exacto, y es muy importante. Ellos dos eran muy distintos, pero muy iguales en otras cosas. Y entonces eso queda demostrado con la opinión de la gente, que en definitiva es el que a uno lo escucha, es el que a uno lo ve. Y es la gente la que hace el juicio. Yo siempre digo que el periodista tiene 3 jueces. Uno es la gente, muy importante. Otro es el empleador, que de repente no le gusta lo que uno dice y tiene que ir a buscar trabajo a otro lado. Y el otro es la conciencia, que es el juez más importante. Y Januzzi nunca le falló a la conciencia. ¿Coincidís en que hay pocos referentes, poca referencia hoy en cuanto al estilo de periodismo y al valor que tenía Januzzi? Lo que pasa es que los de la generación de Enrique y la nuestra tomamos una enseñanza de viejos periodistas, de Semino, del doctor Gallardo, de Solé, de Heber Pinto, en fin, de toda aquella gente que nos dejó un legado muy importante para hacer posteriormente nuestro trabajo. Seguramente todas las cosas cambian, el mundo va variando, las situaciones son distintas y eso hace que cambie también el periodismo y quienes hacen el periodismo. Yo no digo ni que aquello sea mejor ni que esto sea peor. Digo que es distinto, es diferente. Y uno, por edad, está acostumbrado a aquello otro. Lo comercial, ¿no?, juega un rol muy importante ahí. Es difícil a veces tomar decisiones, hay que tener valor, porque uno también entiende que, bueno, que su trabajo, hay familias para mantener, hay situaciones que uno de repente tiene que permitir, porque si no se le puede complicar, y eso realmente se ve, y se ve todos los días, básicamente. Seguro, lo que pasa es que el periodista debe tener libertad e independencia. Libertad para decir lo que realmente piensa. Independencia para tratar el tema que quiera. Y cumpliendo con esas dos cosas se hace periodismo del bueno. Si no se cumple con esas cosas, lo que se hace no es periodismo, es propaganda. Y Januzzi nunca hizo propaganda. Compartiste radio, compartiste televisión. Sí. Contame alguna anécdota, algún recuerdo, algo que te venga a la memoria o sensaciones luego de su fallecimiento. Nos conocíamos de las canchas, de todo ese tipo de cosas, hasta que nos juntamos a trabajar en Radio Sport. Él trabajó en Radio Sport. Antes de Universal estuvo en Sport. Exactamente. Nosotros estábamos con Eduardo Vera y él vino a hacer la previa. Y ahí fue edificando esa previa que fue la mejor que escuché en toda mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué fue la mejor? Primero, por el lenguaje de Januzzi. Porque Januzzi hablaba para la gente común, que era el oyente, el que estaba del otro lado del receptor. Y porque además hacía un programa de la previa con una serie de etapas distintas, con distintos temas y distintas cosas que se repetían sábado a sábado y domingo a domingo, pero que siempre eran muy interesantes. La creatividad ahí jugaba un rol importante, ¿no? Sin duda, y buscando elementos, algunos ligados a la historia,
otros que eran más actuales, pero que requerían una opinión y participaban los otros componentes de la radio en esa previa. Y bueno, quedó como un sello, yo diría, para la eternidad, esa previa de Enrique Januzzi, que repito, para mí fue la mejor que ha existido. ¿Sos de escuchar radio, Alfredo? Sí, siempre. Soy más de la AM que de la FM, pero escucho radio constantemente. Desde niño me decían el pibe vitrolita, porque andaba permanentemente con las radios portátiles, la Spica en aquel momento, y bueno, y hoy también. Me levanto y lo primero que hago es prender la radio. Y escucho, mientras estoy en mi casa, mucho más radio que televisión. Me contaba fuera del aire que habías hablado hace algunos días con Quique, que te invitaba a Piriápolis y las vueltas de la vida, ¿no? Fue el cumpleaños de Enrique, claro, el 12 de agosto. Te había invitado a la casa a compartir. Es más, estuvimos hablando y él estaba tan feliz de estar en Piriápolis, porque fue lo que siempre quiso y dijo, porque siempre decía, no, yo me jubilo, me voy para Piriápolis, allá me quedo tranquilo, y me dice, venite un día de esto, venite para acá, te tomás unos whisky, nos tomamos unos whisky, jugamos un truco, charlamos con gente de acá, amigas, charlamos un poco del fútbol de antes y esas cosas, y no sabés qué lindo se pasa acá, y lo que es la tranquilidad de estar viviendo acá. Bueno, fue la última vez que hablé con él. Alfredo, gracias por estar en Concentrados, gracias por estos lindos recuerdos y por estar aquí hoy presente. Realmente era muy importante para nosotros que estés aquí y que nos puedas comentar algunas anécdotas para recordarlo de la mejor manera, Quique. Gracias por invitarme, para recordar a quien fue un gran amigo como Enrique Januzzi, que todos los que fuimos amigos de él lo llevamos en el corazón, como Ariel Del Bono, que en esa época estábamos permanentemente juntos los tres, y bueno, y ahora me queda esa sensación tan difícil de sobrellevar, de saber que ninguno de los dos está, pero que acá en el corazón están siempre presentes. Gracias Alfredo. A ti. La Junta Departamental de Montevideo homenajeó a Enrique Januzzi en el año 2018 por sus 40 años de trayectoria periodística y en su oratoria exhortó a los presentes a escuchar radio. Por eso yo le preguntaba a Alfredo recién qué tan amante de la radio era y a no dejar además que desaparezca porque es parte de la cultura uruguaya. Ahí me escuchó un día Kesman, entró a la cabina y me dijo, Quique, los conocíamos poco con Alberto, un poquito más bajito, y te vas a quedar con toda la gente, pero vas a bajar un poquitito, un cambio menos. Al otro año entré en Radio Universal, que es mi radio, que es mi gente. Me identifico con ella, fueron 30 años. Entre un 15 de marzo de 1985, la puerta del director estaba abierta. Me lo presentaron, está ahí Oscar Imperio. Cuando me fui, en el año 2015, la puerta seguía abierta. Siempre la puerta de la dirección estuvo abierta. Siempre estuvo para el acuerdo o para la discrepancia frente a frente, diciéndose las cosas como se tenían que decir. Ahí tuve 30 años inolvidables. Con Alberto tengo más de 300 viajes al exterior. Nos conocemos yo creo que me conoce más que hasta mi propia señora. 300 viajes, 5 continentes, varios mundiales. No. Yo le quiero agradecer a todos los que vinieron, a mis compañeros de radio, veo al Fito Latorre, el mejor locutor que yo conocí en mi vida, respetando a todos los locutores. Esa también es parte. Yo tuve una delantera, que nosotros la llamábamos la delantera, estábamos muy contentos porque nos daban bien, no importa si primeros o segundos, que fue una delantera que trabajó 25 años. Entonces era muy difícil, ¿no? Y a veces estábamos todos enojados, peleados, llegábamos mal, pero Alberto, que era el número 9, tenía a Del Bono, a Januzzi, a Latorre y a Julio César Gál.
Y ella fue una delantera que marcó la historia de Radio Universal. Más otros que han pasado y que están ahora, como este gran compañero y amigo como el Tito Bernardo, que lo veo ahí, un gran comentarista. Así que yo les agradezco a Montevideo, mi ciudad, a mi barrio Bellavista, donde reina la alegría, y les pido que si se quieren comer la pastilla, que se la coman, porque ya no quedan más. Bueno, compañera también de Enrique Giannuzzi en Estadio 1, durante mucho tiempo, amiga además, personal de Quique, por eso también el contacto es con Silvia Pérez para hablar en este día homenaje de recuerdos para el gran Enrique Giannuzzi. Bueno, lo que pasó con Enrique, la muerte de Giannuzzi fue un golpe muy duro realmente. Enrique era un gran tipo, un gran profesional. Yo cuando él tomó la decisión de retirarse del comentario, irse a vivir a Piriápolis, me pareció que fue una lástima, porque él estaba muy vigente. Para mí en ese momento era el mejor comentarista del Uruguay, pero bueno, él tomó esa decisión y fue respetable. Un gran profesional, un gran comentarista, pero yo lo recuerdo sobre todo como un gran compañero. Enrique, un gran compañero. Un tipo bueno, muy fiel a sus principios, ¿verdad? Bueno, todos sabemos lo que fue él, su lucha, siempre firme, siempre fiel a lo que él creía, más allá de las cosas que le pasaron, como, bueno, la famosa bajada del avión de él y Barranca, que todos recordamos en las eliminatorias para el 2002, en un viaje a Bogotá. Pero él siempre convencido de lo que él pensaba y defendiendo eso que él pensaba. Pero yo particularmente lo recuerdo como un gran compañero. Él volvió a Estadio 1 porque Enrique había estado en los inicios de Estadio 1, cuando Estadio 1 transmitía el fútbol y él lo hacía con Sánchez. Él volvió muchos años después al programa, yo ya estaba ahí hace años, y él de repente en sus inicios de periodista no estaba acostumbrado a que hubiera mujeres, no había mujeres. Y sin embargo él siempre me dio un lugar importante, siempre me respetó. La verdad fue un golpe muy duro enterarnos de la muerte de Enrique, porque además no estábamos preparados. Enrique estaba bien, cumpliendo su sueño de vivir en Piriápolis, estaba muy flaco, caminaba por la playa, o sea, fue una cosa muy inesperada, y quizás por eso más dolorosa todavía. Pongo un ejemplo de lo buen compañero que era Enrique, ¿no? Enrique en un momento trabajaba en el Ministerio de Ganadería y dejaba el auto en un estacionamiento a 2 cuadras del diario donde yo trabajaba. Entonces, a tal hora nos encontrábamos todos en el estacionamiento. Iba yo del diario, iba Mario, que vivía cerca, nos encontrábamos ahí en el auto de Enrique, íbamos hasta la casa de Sánchez, pasábamos antes por el estadio donde trabajaba Ariel Del Bono en la Comisión de Deportes de la Intendencia, o sea que nos iba recogiendo a todos hasta llegar a la casa de Sánchez en el Prado. Pero yo creo que también él se cansó un poco de esa lucha constante contra el poder, no solo el poder del fútbol uruguayo, sino el poder de los gordos de la Confederación. Para mí fue muy importante, pero esa era un poco la bandera de Estadio 1 también, ¿no? O sea, creo que todos más o menos los que estábamos ahí, estábamos un poco en esa lucha. Con Quique, bueno, cuando la Junta Departamental le hizo un homenaje hace unos años, un merecido homenaje, estuvimos todos ahí con él, acompañándolo, y eso fue un momento muy lindo. Bueno, el cierre, el final, por supuesto, y lo dijimos con Sol en el arranque, hacer un homenaje y tener un día de recuerdos para Enrique Giannuzzi suponía intercambiar y plantear muchos temas, no solamente hablar de Quique como persona y como profesional. Lógicamente que el periodismo, y para nosotros creo que es más o menos igual, el periodismo deportivo no es relatar un gol o hacer un comentario sobre un partido, hablar de si un equipo ganó, cuestionar un árbitro, implica otras cosas. Opinar de algunas cuestiones que a veces están mal, tomar ciertas decisiones, articular y tener y que estas decisiones además influyan en la carrera profesional de una persona, pero que bueno, que en el cierre, justamente como lo tuvo Quique, estar un poco orgulloso de la convicción y del camino que se tomó. Eso es lo que implica en el periodismo general y en el deporte donde estamos nosotros también, aunque parezca una tontería, hay muchos intereses, muchas presiones, un sistema establecido, y bueno, en ese sistema Quique jugó su partido, dijo las cosas que quiso decir, así como lo hizo Mario, que hoy, como decía Sol en el arranque, hablamos de Mario Barranca, tiene muy poca
televisión. Así que nada, el homenaje, el recuerdo para el gran Quique Januzzi, Enrique Januzzi, que además era un hombre de esta casa. Y en un momento muy complejo, Estadio 1 y Deporte Total, ambos programas, el de Carlos Muñoz y el de Sánchez Padilla, le abrieron las puertas para darle su lugar. Y yo creo que además el legado, ¿no?, que deja en este caso Enrique Januzzi va a tomar cierto valor con el tiempo. Por suerte, Quique fue homenajeado en vida, pero nosotros realmente de corazón, porque realmente para mí ha sido un referente y entiendo que para Martín también queríamos homenajearlo y recordarlo de la mejor manera. Y como decía Alfredo, todos hablan bien de Januzzi y eso no es menor. Cerramos el programa, que pasen bien, dale. El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera, con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. El tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Por eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo 1000 hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado. Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos.